Hola, en este video te voy a explicar acerca del género y número de los adjetivos. Recordemos primero qué es un adjetivo. El adjetivo son los que nos indican cómo son los sustantivos. Por ejemplo, tenemos aquí una oración que dice: la casa es grande. La palabra grande nos está indicando el adjetivo. Nos está diciendo cómo es esa casa. Y los adjetivos tienen unos géneros, masculino y femenino. Los masculinos se refieren a ellos y los femeninos a ellas. También tenemos un número, que son singular y plural. Los singulares hablan de una sola cosa o de una sola persona. Y los plurales hablan de varios objetos, varias personas o varios animales. En primera instancia tenemos la O para masculino y la A para femenino. Como podemos ver en el ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del singular. Y para referirnos a ellos, es decir, para referirnos al masculino, ese adjetivo debe terminar en O. Por ejemplo, él es bueno. Él es alto. Como vemos, termina en O porque es masculino. Cuando nos referimos al femenino, debe terminar en A. Como vemos aquí en el ejemplo. Por ejemplo, ella es buena, termina en A. Ella es alta, termina en A. Ahora vamos a mirar el plural. Entonces, en el plural tenemos buenos y altos. Para el plural tenemos que agregar una S al final para que pueda quedar como si fuesen varios. Por ejemplo, aquí tenemos dos niños, o sea que nos estamos refiriendo a el género masculino. Y para decir que hay varios niños buenos, simplemente tenemos que agregar la S para que sea plural. Entonces tenemos el ejemplo: buenos y altos. Por acá vamos a hablar del femenino y por acá tenemos buenas y altas. Como vemos, simplemente estamos agregando la S. Vamos a hablar de la segunda norma y hay adjetivos que terminan en E. Esos adjetivos que terminan en la vocal E se refieren al femenino o al masculino. Por ejemplo, tenemos en el singular alegre, inteligente y amable. Estos adjetivos se refieren tanto al género masculino como al género femenino. Para formar el plural, nuevamente vemos que hay varios niños y lo único que tenemos que hacer cuando un adjetivo termina en E para mencionar el plural es agregar S. Tenemos un ejemplo: alegres, inteligentes y amables. Nos referimos al masculino y al femenino. Para el masculino y el femenino terminado en A, tenemos, por ejemplo, optimistas, hipócritas, idealistas. Cuando un adjetivo termina en A, nos estamos refiriendo a ellos y a ellas, al masculino y al femenino. Y para el plural solo tendríamos que agregar la S. Ahora que hemos visto el número y el género de los adjetivos, vamos a crear. Tenemos un listado de adjetivos como amable, grandes, moreno, morenas, hermosos, agradable, preciosa y grandiosas. Lo único que tenemos que hacer es organizar cada uno según corresponda, si es femenino o si es masculino. Por ejemplo, amable
se refiere a uno que es singular o a varios que es plural. Es lo primero que tenemos que identificar. Como no tiene la S, podemos deducir que es un singular. Y nos podemos referir a ellas o a ellos porque termina en E. Entonces lo ubicaríamos en el singular femenino y también en el singular masculino. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los adjetivos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos pronto.